proveedora de flores, mesa 12. Esas 4 palabras me atravesaron como dagas envenenadas cuando vi mi nombre en la lista de la boda de Lucía. Mi propia hermana me había convertido en empleada de su día perfecto, mientras sus amigas de la alta sociedad me miraban con desdén. Pero en el bolso que temblaba entre mis manos descansaba el testamento secreto de papá, ese documento que Lucía creía perdido para siempre. Sevilla sería testigo de cómo la hermana despreciada se convertiría en la dueña absoluta de la verdad. Suscríbete para descubrir cómo una humillación se transformó en la venganza más dulce. El sobre llegó un martes gris, con esa elegancia falsa que solo Lucía sabía conseguir. Papel marfil, caligrafía dorada, mi nombre escrito con esa letra perfecta que siempre me recordaba lo imperfecta que era yo. Teresa Gómez, proveedora de arreglos florales, mesa 12. No invitada. No hermana. Proveedora. Como si 46 años de sangre compartida se pudieran reducir a un servicio contratado para su boda de ensueño en los jardines más exclusivos de Sevilla. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras una y otra vez, esperando que cambiaran, que se transformaran en una broma cruel pero al fin broma. Pero no. Lucía había decidido que yo no era digna de sentarme entre sus invitados de abolengo, esos empresarios y aristócratas que poblaban su nuevo mundo desde que se comprometió con Marcelo Torres, heredero de la fortuna vinícola más antigua de Andalucía. Para ella, yo era solo un recuerdo incómodo de nuestra infancia humilde, un fantasma de lo que fuimos antes de que papá hiciera su fortuna con esas misteriosas inversiones que nunca nos explicó del todo. La rabia me subió desde el estómago como lava ardiente, quemándome la garganta, nublándome la vista. Durante 4 décadas habíamos sido inseparables, habíamos llorado juntas la muerte de mamá, habíamos cuidado a papá en sus últimos días cuando el cáncer lo fue consumiendo lentamente. Recordé sus manos arrugadas aferrándose a las mías en el hospital, susurrándome secretos que creí sin importancia, hablándome de papeles guardados en lugares que solo yo conocía. Teresa, mi niña, tú siempre fuiste la fuerte, me había dicho con esa voz quebrada por la morfina y la desesperación. Lucía es hermosa y ambiciosa, pero tú tienes algo que ella nunca tendrá. Honor. En ese momento pensé que deliraba, que el dolor lo hacía decir cosas sin sentido. Pero ahora, con esta invitación que era más bien una bofetada, entendía cada palabra con una claridad que me cortaba como cristal. Papá sabía exactamente qué clase de mujer era Lucía, sabía que su belleza escondía un corazón calculador capaz de convertir a su propia hermana en empleada. El teléfono sonó esa misma tarde, y su voz melodiosa inundó mi pequeño apartamento como miel envenenada. Teresa, querida, espero que hayas recibido los detalles de la boda. Necesito que las flores estén perfectas, ya sabes cómo soy de exigente. Su tono era el mismo que usaría con cualquier proveedor, profesional y distante, sin el más mínimo rastro de la complicidad que habíamos compartido durante toda la vida. Le seguí el juego, tragándome la humillación como si fuera medicina amarga. Por supuesto, Lucía. Todo estará perfecto para tu día especial. Pero mientras hablaba, mis ojos se dirigían instintivamente hacia el mueble del salón, hacia ese cajón secreto que papá me había mostrado días antes de morir. Ahí está todo lo que ella necesita saber, me había dicho con una sonrisa que entonces no entendí. Pero solo cuando sea el momento adecuado, Teresa. Solo cuando realmente lo necesites. Durante meses me había preguntado qué querría decir con esas palabras crípticas, que podía ser tan importante como para mantenerlo en secreto incluso de Lucía. Ahora, después de esta traición disfrazada de invitación, comenzaba a comprender que papá había previsto exactamente este momento. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama como un animal enjaulado, sintiendo cómo la humillación se transformaba lentamente en algo más poderoso y peligroso. Me levanté a las 3 de la madrugada y caminé descalza hasta el mueble, mis pies helados sobre las baldosas de mármol barato que me recordaban constantemente la diferencia entre mi vida modesta y el lujo descarado que ahora rodeaba a Lucía. Abrí el cajón secreto con manos temblorosas y saqué el sobre amarillento que papá había guardado allí con tanto cuidado. Testamento adicional de don Ernesto Gómez, decía la portada con letra de abogado, fechado apenas una semana antes de su muerte. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. ¿Por qué papá había hecho un testamento adicional? ¿Por qué me lo había confiado solo a mí? Las páginas crujieron entre mis dedos como hojas secas, y mientras leía, mi mundo se transformó completamente. Todo lo que creía saber sobre nuestra familia, sobre la herencia, sobre los motivos de Lucía para alejarse de mí después del funeral, se desmoronó como un castillo de naipes bajo la tormenta. El documento era devastador en su precisión legal y emocional. Papá había descubierto las maniobras financieras de Lucía meses antes de morir, había documentado cómo ella había estado desviando dinero de las cuentas familiares para impresionar a Marcelo y su familia aristocrática. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la cláusula final, esa que cambiaba completamente el reparto de la herencia y que convertía todos los lujos de Lucía en castillos construidos sobre arena movediza.
Si mi hija Lucía Gómez continúa demostrando la falta de valores familiares que ha exhibido durante mi enfermedad, despreciando a su hermana Teresa y priorizando las apariencias sobre el amor verdadero, la totalidad de mis bienes pasará exclusivamente a Teresa Gómez, quien ha demostrado ser la única depositaria digna del honor familiar. Las palabras danzaron frente a mis ojos como luciérnagas en la oscuridad, iluminando un futuro que jamás había imaginado posible. Papá lo había planeado todo, había creado la trampa perfecta para una hija que había elegido el oro sobre la sangre, el prestigio sobre la lealtad. Y yo tenía la llave de esa trampa entre mis manos temblorosas. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír a través de las lágrimas que comenzaron a brotar sin control. Lucía me había puesto como proveedora de su boda porque me consideraba insignificante, una hermana pobre y sin importancia que podía usar y descartar a conveniencia. Pero ahora, gracias a ese mismo desprecio, yo tenía el poder absoluto de convertir su día perfecto en la pesadilla más pública y humillante de su vida. El testamento no solo le quitaba la herencia, también revelaba sus robos, sus mentiras, su verdadero carácter ante toda la alta sociedad sevillana que tanto quería impresionar. Durante años me había sentido como la hermana invisible, la que siempre quedaba en segundo plano mientras Lucía brillaba con su belleza y su encanto superficial. Pero papá me había dado algo mucho más valioso que la belleza, me había dado justicia servida en bandeja de plata, lista para ser devorada en el momento más dulce posible. La boda de Lucía no sería solo una celebración, sería mi coronación como la verdadera heredera de don Ernesto Gómez. Suscríbete para descubrir cómo Teresa planea su venganza perfecta. Los días previos a la boda se arrastraron como siglos de agonía dulce, cada hora cargada con la electricidad de lo que estaba por venir. Me levanté cada mañana con el testamento bajo la almohada, acariciando sus páginas como si fueran pétalos de rosa negra, memorizando cada palabra, cada cláusula, cada detalle legal que convertiría a mi hermana en cenizas. Preparé los arreglos florales con una meticulosidad obsesiva, eligiendo cada rosa, cada lirio, cada rama de olivo como si fueran armas para una batalla que solo yo sabía que se libraría. Las flores serían hermosas, perfectas, inmaculadas, como correspondía al último día en que Lucía se creería dueña de todo. Llamé al abogado de papá, don Miguel Herrera, un hombre serio y respetable que había conocido a nuestra familia durante décadas. Necesito que venga usted a la boda de mi hermana, le dije con una voz tan serena que me sorprendió a mí misma. Habrá documentos que requerirán verificación legal inmediata. Su silencio al otro lado del teléfono me confirmó que él también había esperado este momento, que papá le había confiado la existencia del testamento secreto y que estaba preparado para ejecutar la voluntad final de don Ernesto con la precisión de un cirujano. El vestido que elegí para la boda no era de diseñador ni costaba una fortuna, pero tenía algo que todos los trajes de alta costura de Lucía jamás podrían poseer, tenía poder real. Negro azabache, elegante pero sobrio, con un corte que realzaba mi figura madura sin gritar por atención. Era el vestido de una mujer que no necesitaba demostrar nada a nadie, de alguien que guardaba secretos más valiosos que todas las joyas del mundo. Me lo probé frente al espejo de mi habitación pequeña y vi reflejada a una mujer completamente nueva, una Teresa que había permanecido dormida durante 46 años y que ahora despertaba con hambre de justicia. Mis ojos brillaban con una intensidad que no recordaba haber visto jamás, y mi sonrisa tenía un filo que podría cortar diamantes. Hoy morirás como la hermana olvidada, le dije a mi reflejo, y nacerás como la heredera verdadera. El testamento descansaba en mi bolso de mano como una bomba perfectamente calibrada, esperando el momento exacto para explotar y cambiar todo el equilibrio del poder familiar. Practiqué el momento una y otra vez, imaginando la cara de Lucía cuando las palabras de papá resonaran por los jardines elegantes como truenos de tormenta divina. La mañana de la boda amaneció con ese sol dorado que solo Sevilla sabe regalar, como si el cielo mismo hubiera conspirado para darme el escenario perfecto para mi venganza. Me desperté temprano, desayuné con calma, me bañé con sales aromáticas y me vestí con la ceremonia de una guerrera preparándose para la batalla definitiva. El maquillaje fue sutil pero impecable, realzando mis facciones maduras sin caer en la vulgaridad, proyectando esa elegancia natural que viene de la seguridad interior y no de los cosméticos caros. Cada gesto era deliberado, cada decisión calculada para el impacto máximo. Sabía que todas las miradas estarían inicialmente sobre Lucía, radiante en su vestido de novia que había costado más que mi sueldo de todo un año, pero también sabía que muy pronto todas esas miradas se volverían hacia mí con una mezcla de shock, respeto y algo parecido al terror. El poder real no se compra en boutiques exclusivas ni se hereda automáticamente, se gana con valor, se alimenta con justicia y se ejerce con la precisión de quien ha sufrido lo suficiente como para saber exactamente cómo usar cada oportunidad que la vida le regala. Llegué a los jardines de la finca Torres 2 horas antes de la ceremonia, oficialmente para supervisar la colocación de los arreglos florales, pero en realidad para estudiar el terreno como una general antes de la guerra. El lugar era obscenamente hermoso, con esos jardines perfectamente cuidados que gritan dinero viejo y tradición aristocrática,
fuentes de mármol que susurraban melodías acuosas y rosales que parecían haber sido pintados por ángeles. Los empleados del catering me trataron con esa cortesía distante reservada para los proveedores, sin imaginar siquiera que la mujer que colocaba flores con manos expertas estaba a punto de convertirse en una de las herederas más ricas de Andalucía. Observé a Marcelo saludando a sus invitados con esa sonrisa ensayada de quien ha nacido en la abundancia, y me pregunté si realmente amaba a Lucía o si simplemente había elegido la mujer más hermosa disponible para completar su imagen de éxito. Pronto lo sabría, porque el testamento de papá no solo revelaba los pecados de mi hermana, también ponía en evidencia la fragilidad de todas las relaciones construidas sobre mentiras y conveniencia. Ver cómo se desmoronaba ese castillo de naipes sería casi tan satisfactorio como reclamar mi herencia legítima. Los invitados comenzaron a llegar como pájaros exóticos, desplegando plumas de seda y terciopelo, joyas que brillaban bajo el sol andaluz como estrellas capturadas. Reconocí a varios rostros de las páginas sociales de los periódicos, empresarios, políticos, aristócratas cuya sangre azul había sobrevivido siglos de revoluciones y cambios sociales. Todos habían venido a celebrar la unión de Marcelo Torres con la hermosa Lucía Gómez, sin sospechar que estaban a punto de presenciar uno de los escándalos más deliciosos de la alta sociedad sevillana. Me moví entre ellos como una sombra elegante, invisible pero omnipresente, escuchando sus conversaciones sobre negocios, política y chismes, memorizando cada rostro que pronto se transformaría en una máscara de sorpresa y horror. ¿Quién es esa mujer tan distinguida?, escuché que susurraba una señora enjollada a su acompañante. Debe ser alguien importante para estar supervisando personalmente los arreglos. Si supiera, pensé con una sonrisa que apenas pude contener, si supiera que esta mujer invisible está a punto de convertirse en la dueña de todo lo que ven sus ojos codiciosos. La ironía era tan perfecta que me dio ganas de reír y llorar al mismo tiempo, pero mantuve mi compostura con la disciplina de una actriz consumada esperando su gran entrada en escena. Lucía apareció finalmente como una visión de ensueño, flotando por el jardín en su vestido de novia que parecía tejido con rayos de luna y nubes de algodón. Estaba objetivamente hermosa, radiante con esa felicidad que solo puede brindar el estar completamente segura de que la vida te pertenece por derecho divino. Saludó a sus invitados con besos aéreos y sonrisas calculadas, cada gesto perfecto, cada palabra medida para causar el máximo impacto. Cuando nuestras miradas se encontraron brevemente, me dedicó esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien, esa mueca que decía, gracias por hacer tu trabajo, hermana querida, ahora vuelve a tu lugar apropiado. No tenía idea de que me estaba mirando por última vez como la hermana pobre y despreciable. La próxima vez que sus ojos se posaran sobre mí, yo sería la dueña de todo su mundo, y ella sería simplemente la hermana que había elegido la traición sobre el amor y había perdido todo por esa elección tan calculada como estúpida. El destino tiene un sentido del humor exquisito, y yo estaba a punto de convertirme en su instrumento más perfectamente afinado para la justicia poética más dulce que jamás se había servido en los salones de la alta sociedad andaluza. Suscríbete para presenciar el momento exacto en que todo cambia para siempre. La ceremonia transcurrió como un ballet perfectamente coreografiado, cada movimiento ensayado hasta la perfección, cada palabra pronunciada con la solemnidad que requería la unión de dos dinastías poderosas. Yo permanecí en mi posición designada, entre los proveedores y el personal de servicio, observando desde las sombras cómo mi hermana se convertía oficialmente en la señora Torres ante 200 invitados que representaban lo más granado de la sociedad sevillana. El sacerdote pronunció las palabras sagradas con voz grave y ceremoniosa, mientras las campanas de la capilla familiar resonaban como música celestial sobre los jardines perfumados. Lucía irradiaba una felicidad tan intensa que parecía iluminar todo el espacio, completamente ajena al hecho de que estaba viviendo los últimos minutos de su vida tal como la conocía. Marcelo la miraba con adoración genuina, y por un momento sentí una punzada de algo parecido a la pena por él, porque estaba a punto de descubrir que la mujer con quien acababa de jurar amor eterno tenía secretos tan oscuros como hermoso era su rostro. Pero la compasión duró apenas un segundo, aplastada por 4 décadas de humillaciones menores y una traición mayor que había convertido mi corazón en una piedra pulida por el dolor. La justicia no conoce de sentimientos tibios, y yo me había convertido en su mano ejecutora más fiel. El momento llegó durante el brindis, cuando todos los invitados alzaron sus copas de champán francés bajo el cielo azul de Sevilla, sus risas y conversaciones creando una sinfonía de privilegio y complacencia. Lucía y Marcelo estaban radiantes en el centro del jardín, rodeados por un círculo de familiares y amigos que los colmaban de felicitaciones y buenos deseos, cuando yo me acerqué con pasos firmes hacia el micrófono que habían instalado para los discursos. El abogado don Miguel Herrera apareció a mi lado como habíamos acordado, su rostro serio y profesional contrastando con la alegría generalizada que impregnaba el ambiente. Disculpen la interrupción, dije con voz clara y serena, y el micrófono amplificó mis palabras por todo el jardín como ondas en un estanque en calma. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente, las risas muriendo en los labios de los invitados mientras todos los rostros se volvían hacia mí con curiosidad creciente.
Lucía me miró con esa expresión de sorpresa molesta que ponía cuando algo no seguía exactamente su guión perfecto, pero aún no había alarma en sus ojos. Todavía me veía como la hermana obediente que se limitaría a dar las gracias por permitirle participar en su día especial. Pobre ilusa, no tenía ni idea de que estaba viendo a la nueva dueña de todo su mundo. Mi nombre es Teresa Gómez, continué, y mi voz se volvió más fuerte, más segura con cada palabra, y soy la hermana de la novia, aunque ella prefirió incluirme en la lista de proveedores en lugar de en la mesa familiar. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud, y vi cómo algunas señoras se miraban entre sí con esa expresión que precede al chisme de primera calidad. Lucía palideció ligeramente, pero mantuvo su sonrisa, aunque ahora tenía un filo de acero que no había estado ahí momentos antes. Marcelo se veía confundido, claramente sin entender por qué la hermana de su flamante esposa estaba creando una escena en el momento más importante de sus vidas. Pero no estoy aquí para hablar de protocolos familiares, agregué, y la sonrisa que curvó mis labios debió tener algo terrible, porque vi cómo varios invitados se enderezaban en sus sillas como si hubieran percibido el peligro que se acercaba como una tormenta inevitable. Estoy aquí para cumplir con la última voluntad de mi padre, don Ernesto Gómez, quien me encomendó una tarea muy específica para este día tan especial. Saqué el sobre amarillento de mi bolso con movimientos deliberadamente lentos, disfrutando cada segundo de la tensión que se extendía por el jardín como niebla espesa. El silencio era ahora absoluto, 200 personas conteniendo el aliento mientras yo me preparaba para detonar la bomba que cambiaría todo para siempre. 3 días antes de morir, continué, y mi voz ahora resonaba con la autoridad de quien dice verdades que han estado esperando demasiado tiempo para salir a la luz. Mi padre redactó un testamento adicional que me pidió que leyera públicamente si mi hermana Lucía demostraba que había perdido completamente los valores familiares que él tanto valoraba. El sobre crujió entre mis manos como papel viejo, y cada sonido parecía amplificado en el silencio mortal que había caído sobre la celebración. Lucía ya no sonreía, y su rostro había adquirido una palidez enfermiza que contrastaba dramáticamente con el blanco inmaculado de su vestido de novia. Marcelo puso una mano protectora sobre el hombro de su esposa, pero sus ojos mostraban la primera chispa de sospecha, como si finalmente comenzara a entender que había algo muy profundo y muy peligroso sucediendo bajo la superficie de esta interrupción aparentemente menor. El documento que tengo aquí no solo cambia completamente el reparto de la herencia familiar, agregué, saboreando cada palabra como si fuera chocolate de la más alta calidad, sino que también revela informaciones muy interesantes sobre las actividades financieras de mi querida hermana durante los últimos meses de vida de nuestro padre. Las palabras cayeron sobre el jardín como piedras en agua cristalina, creando ondas de shock que se extendían desde el centro hacia todos los invitados, transformando gradualmente sus expresiones de curiosidad en horror fascinado. La transformación de Lucía fue instantánea y devastadora, como ver cómo una estatua de mármol se desmorona en cámara lenta. Su rostro pasó por una gama completa de emociones en cuestión de segundos: sorpresa, negación, comprensión, terror y finalmente una rabia tan pura que sus ojos parecieron encenderse con fuego interno. Teresa, no te atrevas, susurró, pero sus palabras fueron captadas por el micrófono y amplificadas para que todos pudieran escuchar el pánico que tiñó su voz habitualmente melodiosa. No tienes derecho a arruinar mi boda con tus fantasías y resentimientos. Pero ya era demasiado tarde para detenerme, y ambas lo sabíamos. Había cruzado el Rubicón, y no había vuelta atrás posible. Oh, pero sí tengo derecho, repliqué con una sonrisa que debió ser terrible de contemplar, porque este documento me otorga todos los derechos que tú creías que eran tuyos por siempre. Abrí el sobre con deliberada lentitud, extrayendo las páginas que brillaron bajo el sol andaluz como pergaminos sagrados. Don Miguel Herrera se acercó al micrófono con pasos medidos, y su presencia confirió al momento una solemnidad legal que transformó completamente la atmósfera del jardín. Ya no éramos una familia teniendo una discusión, éramos actores en un drama legal que se desarrollaba ante los ojos de toda la alta sociedad sevillana, y todos sabían que estaban presenciando algo que recordarían para siempre. Según el testamento adicional de don Ernesto Gómez, comenzó don Miguel con voz clara y autoritaria, mientras yo sostenía las páginas para que todos pudieran ver que eran documentos legales genuinos, fechado una semana antes de su fallecimiento y debidamente registrado ante notario. La totalidad de sus bienes pasa a su hija Teresa Gómez debido a las acciones deshonrosas de su hija Lucía Gómez. El jardín había quedado tan silencioso que se podía escuchar el susurro del viento entre los rosales, y vi como varios invitados se inclinaban hacia adelante en sus sillas, sin querer perderse ni una palabra de este drama que superaba cualquier telenovela que hubieran visto jamás. El documento especifica que Lucía Gómez sustrajo sistemáticamente fondos de las cuentas familiares durante la enfermedad de su padre, utilizando el dinero robado para financiar su estilo de vida lujoso y impresionar a la familia Torres. Las palabras del abogado cayeron como martillazos sobre el cristal de la reputación de Lucía, y vi cómo Marcelo se separaba físicamente de ella.
sus ojos llenándose de una comprensión horrible mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente privilegiada. Además, continuó don Miguel sin inmutarse ante los gemidos ahogados que comenzaban a brotar de la garganta de mi hermana, don Ernesto documentó que Lucía mostró una crueldad extrema hacia su hermana Teresa, tratándola como servidumbre y negándose a reconocer los lazos de sangre que deberían haber sido sagrados. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la vida que Lucía había construido sobre mentiras y traición, y yo saboreé cada segundo de su desmoronamiento público con la satisfacción de quien finalmente ve cumplirse la justicia después de décadas de espera. La venganza no fue solo mía, fue de papá, fue del honor familiar, fue de todas las mujeres que han sido subestimadas y traicionadas por aquellos que deberían amarlas incondicionalmente. El jardín se había transformado en un teatro de justicia poética, y yo era tanto la actriz principal como la directora de esta obra maestra de retribución divina. Lucía se desplomó en una silla cercana, su vestido de novia arrugándose como sus sueños de grandeza, mientras Marcelo la miraba con una expresión que mezclaba horror, decepción y algo parecido al asco. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, algunos ya sacando sus teléfonos para capturar el momento histórico que se desarrollaba ante sus ojos privilegiados. La herencia completa, anuncié con voz triunfante, incluye las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias y las acciones de las empresas familiares, todo pasa ahora a mi nombre, Teresa Gómez. La hija que siempre fue considerada insignificante pero que resulta ser la única heredera legítima según la voluntad final de don Ernesto Gómez. Mi hermana me miró con ojos que eran pozos de odio puro, pero también vi algo más profundo, el reconocimiento de que había subestimado completamente a la hermana que creía conocer, de que la mujer invisible había resultado ser la más poderosa de todas. Tu hermana de sangre se volvió tu peor pesadilla. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que parecía sólido, como si el aire mismo se hubiera convertido en cristal a punto de quebrarse. Lucía permanecía inmóvil en su silla, su vestido de novia extendido a su alrededor como las alas rotas de un ángel caído, mientras su rostro pasaba por una transformación que era dolorosa y fascinante de contemplar. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos como diamantes líquidos, pero no eran lágrimas de tristeza sino de una rabia tan pura que parecía quemar todo a su paso. Esto no puede estar pasando, murmuró, y su voz sonó como el eco de algo que se rompe para siempre. Papá no puede haberme hecho esto, no en el día más importante de mi vida. Pero don Miguel Herrera se acercó a ella con el documento en las manos, sus páginas selladas y firmadas por notario, la evidencia irrefutable de que su mundo perfecto había sido construido sobre arena movediza. Los invitados comenzaron a moverse inquietos en sus asientos, algunos inclinándose para susurrar a sus acompañantes, otros simplemente observando con esa fascinación morbosa que despierta presenciar la caída de los poderosos. Marcelo se había alejado varios pasos de su flamante esposa, como si la traición fuera contagiosa y pudiera infectarlo también a él. Su rostro mostraba esa expresión particular de los hombres que descubren que la mujer que aman es completamente diferente a la que creían conocer, una mezcla de dolor, decepción y algo parecido al miedo de haber estado durmiendo junto a una desconocida. Los registros bancarios están todos aquí, continué, disfrutando cada segundo de mi triunfo mientras sostenía en alto los documentos que don Miguel había traído como evidencia adicional. Transferencias realizadas desde las cuentas de papá hacia cuentas personales de Lucía durante los últimos 6 meses de su vida, cuando él estaba demasiado débil para supervisar sus finanzas personalmente. Las cifras que comencé a leer en voz alta eran escalofriantes, miles de euros desviados sistemáticamente, utilizados para comprar joyas, ropa de diseñador, viajes a París y Roma que Lucía había presentado como regalos de Marcelo cuando en realidad los había pagado con el dinero robado a su padre moribundo. Cada número que pronunciaba era como una puñalada más en el corazón de la reputación que mi hermana había construido tan cuidadosamente. Las señoras aristocráticas comenzaron a mirarse entre ellas con esa expresión particular que precede al ostracismo social más absoluto, porque en su mundo la deshonra financiera era peor que cualquier otro pecado imaginable. 50.000 euros en joyas de Cartier, leí con voz clara y fuerte, 75.000 en un collar de perlas que le dijo a Marcelo que había heredado de nuestra abuela. La mentira era tan específica, tan calculada, que varios invitados jadearon audiblemente. Marcelo cerró los ojos como si el dolor físico fuera demasiado intenso para soportarlo, y cuando los abrió nuevamente, miró a Lucía como si fuera una completa extraña. ¿Es verdad?, le preguntó con voz quebrada. ¿Todo esto es verdad, Lucía? La respuesta de mi hermana fue una explosión de furia que transformó por completo su rostro hermoso en una máscara de odio primitivo. Se levantó de la silla con tanta violencia que derribó las copas de champán que estaban sobre la mesa cercana, el cristal estrellándose contra el suelo de mármol como una sinfonía de destrucción. Tú siempre fuiste una envidiosa, gritó, y su voz se quebró en una octava más alta, perdiendo por completo la compostura elegante que había mantenido durante toda su vida adulta. Siempre quisiste lo que era mío, siempre me odiaste por ser más hermosa, más inteligente, más exitosa.
Sus palabras resonaron por todo el jardín como los chillidos de un animal herido, y vi como varios invitados se encogían en sus asientos, incómodos por presenciar el derrumbe tan público de alguien que había representado la gracia y la sofisticación en sus círculos sociales. Papá estaba senil al final, no sabía lo que hacía cuando escribió esas mentiras. Todo ese dinero era mío por derecho, yo era su hija favorita, yo era quien merecía heredar todo. Pero sus gritos desesperados solo confirmaban cada palabra del testamento, cada acusación que papá había documentado tan meticulosamente. Los invitados la miraban ahora con una mezcla de horror y desprecio, como si finalmente vieran su verdadero rostro después de años de máscara perfecta. Don Miguel se acercó a mí y susurró algo que me hizo sonreír con triunfo renovado: los bancos ya han sido notificados. Las cuentas han sido congeladas y transferidas a su nombre esta misma mañana, señorita Teresa. Su hermana ya no tiene acceso a ninguno de los fondos familiares. El momento más delicioso llegó cuando Marcelo se dirigió directamente hacia mí, su rostro pálido pero decidido, como un hombre que finalmente ha tomado la decisión más difícil de su vida. Señorita Gómez, me dijo con una reverencia que jamás me había demostrado antes, cuando yo era solo la hermana insignificante que se dedicaba a los arreglos florales, lamento profundamente no haber conocido antes su verdadera posición en la familia. Sus palabras fueron como música celestial para mis oídos, porque representaban el reconocimiento absoluto de mi nuevo poder y su completo abandono de la mujer que acababa de convertirse en su esposa ante Dios y los hombres. Mi matrimonio con Lucía, continuó, y su voz temblaba ligeramente pero su determinación era férrea, ha sido basado en engaños fundamentales que hacen imposible cualquier futuro juntos. Lucía lo miró con una expresión de total incredulidad, como si no pudiera procesar que el hombre que le había jurado amor eterno apenas una hora antes la estuviera abandonando públicamente en el momento de su mayor humillación. Marcelo, no puedes hacer esto, gritó con voz quebrada. Acabamos de casarnos, me amas, dijiste que me amabas. Pero él ya se había dado vuelta, alejándose de ella con pasos firmes hacia su familia, que lo esperaba con rostros serios y comprensivos. En el mundo de la aristocracia, el honor y la reputación valen más que cualquier sentimiento romántico, y Marcelo había elegido salvar su nombre antes que luchar por una mujer que había demostrado ser una mentirosa y una ladrona. La traición que Lucía sintió en ese momento debió ser aún más devastadora que la pérdida de la herencia, porque perdía no solo la riqueza sino también el amor que creía haber conquistado para siempre. Los invitados comenzaron a abandonar el jardín en pequeños grupos, algunos disculpándose conmigo con reverencias respetuosas que reconocían mi nueva posición social, otros simplemente huyendo de la incomodidad de presenciar la destrucción total de alguien que había sido parte de su círculo íntimo. Las señoras aristócratas pasaban junto a Lucía como si fuera invisible, retirándole el saludo que habían ofrecido tan calurosamente apenas horas antes, y vi como mi hermana comprendía finalmente que no solo había perdido la herencia sino también su lugar en la sociedad que tanto había ansiado conquistar. El ostracismo social iba a ser tan completo y devastador como la ruina financiera, porque en esos círculos la deshonra se transmite como una enfermedad contagiosa y nadie quiere arriesgarse a ser contaminado por la cercanía con los caídos en desgracia. Teresa, me susurró don Miguel al oído, necesito que venga conmigo al bufete mañana temprano para finalizar todos los trámites legales. Hay propiedades que transferir, cuentas que reorganizar, un imperio entero que ahora le pertenece completamente. Sus palabras me llenaron de una satisfacción tan profunda que sentí como si hubiera nacido de nuevo, como si los 46 años anteriores hubieran sido solo una preparación para este momento de justicia absoluta. Lucía estaba ahora completamente sola en medio del jardín que había elegido para su boda perfecta, su vestido de novia manchado con lágrimas y champán derramado, rodeada por los restos de una celebración que se había convertido en su funeral social. La transformación era tan completa que parecía surrealista. En el espacio de una hora había pasado de ser la reina de la alta sociedad sevillana a convertirse en una paria sin recursos, sin marido y sin futuro. La ironía final fue perfecta en su simetría cruel. Lucía me había puesto en la lista de proveedores porque me consideraba una empleada, alguien lo suficientemente insignificante como para ser utilizada y descartada a conveniencia. Pero al hacerlo, me había dado la oportunidad perfecta para estar presente en su día más importante, para ser testigo de su felicidad máxima justo antes de destruirla completamente. Si me hubiera invitado como hermana, como familia, quizás habría sentido algún escrúpulo, alguna lealtad residual que me habría impedido ejecutar la venganza de papá con tanta precisión quirúrgica. Pero su desprecio había sido tan completo, tan público, tan innecesariamente cruel, que había sellado su propio destino sin saberlo. Mientras caminaba hacia mi automóvil, escuché sus sollozos descontrolados mezclándose con el susurro del viento entre los rosales, y sentí una paz tan profunda que parecía venir directamente del alma. Papá había orquestado todo esto desde su lecho de muerte, había previsto exactamente cómo se desarrollarían los eventos y había creado la trampa perfecta para una hija que había elegido la avaricia sobre el amor.
Yo no había sido más que su instrumento de justicia, la mano que ejecutaba su voluntad final con la precisión de quien entiende que algunas traiciones son tan profundas que solo pueden ser pagadas con la moneda de la destrucción total. La hermana invisible había demostrado finalmente ser la más poderosa de todas, y esa revelación iba a perseguir a Lucía por el resto de su vida arruinada. Suscríbete para descubrir cómo Teresa reconstruye su vida desde las cenizas del imperio familiar. Los días que siguieron a la boda destruida fueron como vivir en un sueño dorado del que no quería despertar jamás. Desperté cada mañana en mi pequeño apartamento, pero ahora sabía que era la última vez que lo haría como una mujer de recursos limitados. El bufete de don Miguel se había convertido en mi segundo hogar, donde pasaba horas firmando documentos que transferían a mi nombre propiedades que ni siquiera sabía que existían. La fortuna de papá era mucho más vasta de lo que había imaginado. Además de la casa familiar en el centro histórico de Sevilla, había apartamentos de lujo en Madrid y Barcelona, una villa en la Costa del Sol que rentaba a turistas millonarios, acciones en 3 empresas diferentes que generaban dividendos sustanciales cada trimestre, y cuentas bancarias en Suiza que contenían cifras que me hacían sentir vértigo cada vez que las veía escritas en los estados financieros. Su padre fue un hombre muy inteligente financieramente, me explicó don Miguel mientras revisábamos los portafolios de inversión. Durante los últimos 20 años diversificó sistemáticamente su riqueza, creando múltiples fuentes de ingresos que ahora la convertirán a usted en una de las mujeres más ricas de Andalucía. Las palabras resonaban en mis oídos como música celestial, pero lo que más disfrutaba no era la riqueza en sí misma, sino la justicia poética de la situación. Yo, la hermana despreciada e invisible, me había convertido en todo lo que Lucía había pretendido ser pero nunca había logrado realmente. El poder no había sido heredado por la más hermosa o la más manipuladora, sino por la que había demostrado verdadero honor familiar cuando más importaba. La transformación social fue inmediata y reveladora de la naturaleza humana en su forma más pura. Las mismas personas que me habían tratado como parte del personal de servicio durante la boda ahora me llamaban por teléfono solicitando audiencias, enviándome invitaciones a eventos exclusivos, ofreciéndome sus servicios profesionales con reverencias que bordeaban lo servil. La señora Mendoza, que había sido particularmente despectiva conmigo durante los preparativos de la boda, apareció en mi puerta con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla, cargando una canasta de productos gourmet y disculpas elaboradas por lo que llamaba malentendidos menores. Querida Teresa, me dijo con voz melosa, siempre supe que había algo especial en usted, algo que la distinguía del resto de nosotras las mujeres comunes. Su hipocresía era tan transparente que me dio risa, pero la recibí con la gracia que correspondía a mi nueva posición, disfrutando secretamente de ver cómo se retorcía tratando de reparar puentes que ella misma había quemado con su arrogancia. El poder real no se ejerce con crueldad innecesaria sino con la seguridad serena de quien sabe que ya no necesita demostrar nada a nadie. Cada reverencia que recibía, cada invitación que llegaba por correo, cada llamada de personas que antes me ignoraban, era una confirmación más de que papá había ejecutado su venganza con una precisión que habría hecho llorar de orgullo a Maquiavelo. La hija que había honrado su memoria se alzaba como fénix desde las cenizas de la traición familiar, mientras la que había elegido la avaricia sobre el amor se consumía en el fuego de sus propias decisiones. La nueva casa que elegí fue una declaración de principios tan elegante como definitiva. En lugar de quedarme con la propiedad familiar que estaba cargada de recuerdos dolorosos, decidí comprar una mansión nueva en la zona más exclusiva de Sevilla, un palacete del siglo XVIII completamente restaurado con jardines que rivalizaban con los del Alcázar. Contraté a los mejores decoradores de España, pero mis instrucciones fueron muy específicas: elegancia sin ostentación, poder sin vulgaridad, refinamiento que susurrara en lugar de gritar. Quería que cada habitación reflejara la diferencia fundamental entre la riqueza heredada con honor y la riqueza perseguida con desesperación. Los salones fueron decorados en tonos dorados y marfiles que creaban una atmósfera de serenidad aristocrática, con obras de arte cuidadosamente seleccionadas que hablaban de buen gusto cultivado durante décadas en lugar de comprado de manera impulsiva. La biblioteca se convirtió en mi santuario personal, con estanterías de caoba que llegaban hasta el techo y ventanales que daban a los jardines perfumados de naranjos. Ahí colocó el retrato de papá en el lugar de honor, y cada mañana le daba las gracias por haberme confiado la misión más importante de mi vida, demostrar que los valores familiares verdaderos siempre triunfan sobre la ambición desnuda. La casa no era solo un hogar, era un monumento a la victoria del honor sobre la traición, y cada detalle había sido pensado para reflejar esa filosofía de vida que ahora podía permitirme vivir plenamente. El destino de Lucía se fue conociendo por fragmentos, como piezas de un rompecabezas trágico que llegaban a mis oídos a través de los chismes inevitables que circulan en los círculos sociales cerrados. Marcelo había iniciado inmediatamente los trámites de anulación matrimonial, aprovechando que el descubrimiento de los robos y las mentiras se había producido el mismo día de la boda, lo que legally constituía un engaño fundamental que invalidaba el consentimiento. Su familia había cerrado filas completamente,
borrando cualquier rastro de la breve asociación con los Gómez como si Lucía nunca hubiera existido en sus vidas privilegiadas. Ella se había mudado a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, financiado por los pocos ahorros personales que le quedaban después de que todas las cuentas familiares fueran transferidas a mi nombre. Trabajaba ahora como dependienta en una boutique de ropa, irónico destino para alguien que había gastado fortunas en vestidos de diseñador comprados con dinero robado. Las amigas aristocráticas la habían abandonado como ratas huyendo de un barco que se hunde, y su círculo social se había reducido a cero con la velocidad brutal que caracteriza el ostracismo de la alta sociedad cuando detecta deshonra financiera. La vi el otro día en el supermercado, me contó la señora Herrera durante una cena en mi nueva casa, y parecía un fantasma de lo que fue. Ha envejecido 10 años en estos pocos meses. No sentí compasión, solo la satisfacción fría de quien ve cumplirse la justicia divina con precisión matemática. Lucía había sembrado traición y estaba cosechando soledad, había sembrado avaricia y estaba cosechando pobreza, había sembrado desprecio hacia la familia y estaba cosechando abandono total. La reconciliación que Lucía intentó una tarde de noviembre fue el último acto de una tragedia que ella misma había escrito con sus decisiones. Llegó a mi nueva casa sin anunciarse, con ropas que habían visto días mejores y una expresión que mezclaba orgullo herido con desesperación genuina. La recibí en el salón principal, sentada en el sillón de terciopelo dorado que había elegido específicamente para estas ocasiones, rodeada por todos los símbolos de la riqueza que una vez había sido suya por derecho de nacimiento pero que había perdido por sus propias acciones. Teresa, me dijo con voz quebrada, y por primera vez en décadas pude ver vulnerabilidad real en sus ojos, sé que cometí errores, pero somos hermanas. La sangre tiene que valer más que el dinero. Sus palabras habrían podido conmoverme meses atrás, cuando aún guardaba esperanza de que nuestra relación pudiera salvarse, pero ahora resonaban huecas después de todo lo que había pasado entre nosotras. La sangre sí vale más que el dinero, le respondí con voz serena, por eso papá me eligió a mí como heredera. Porque yo nunca olvidé que éramos familia, mientras tú elegiste tratarme como empleada en tu propia boda. La miré directamente a los ojos, y vi cómo mis palabras la atravesaban como cuchillas afiladas. Tuviste todas las oportunidades del mundo para demostrar que valorabas nuestra relación, Lucía. En lugar de eso, elegiste el camino de la traición sistemática, y ahora quieres que olvide todo eso porque finalmente necesitas mi ayuda. La conversación duró apenas 20 minutos, pero fue suficiente para cerrar definitivamente un capítulo que había comenzado en nuestra infancia y que ahora terminaba con la muerte absoluta de cualquier posibilidad de reconciliación. Cuando se fue, caminando lentamente por el sendero de grava hacia la calle, supe que no volvería a verla jamás. La vida que construí después fue exactamente la que había soñado durante 46 años sin atreverme a creerla posible. Me convertí en patrona de causas benéficas que ayudaban a mujeres en situaciones difíciles, establecí becas de estudio para jóvenes de familias humildes, restauré iglesias históricas y apoyé a artistas locales que necesitaban mecenazgo para desarrollar su talento. Cada acto de generosidad era también un acto de venganza sutil contra la mezquindad que había caracterizado a Lucía, una demostración de que el poder real se mide por la capacidad de mejorar la vida de otros, no por la habilidad de acumular objetos costosos. Los periódicos sociales comenzaron a llamarme la filántropa más elegante de Sevilla, y las invitaciones a eventos importantes llegaban cada semana, pero siempre con el respeto genuino que se reserva para alguien que ha ganado su posición a través del honor y no de la manipulación. Contraté a una asistente personal, una mujer joven e inteligente que me ayudaba a gestionar mis nuevas responsabilidades sociales y financieras, pero nunca olvidé las lecciones que había aprendido sobre la importancia de tratar a todos con dignidad independientemente de su posición social. Mi casa se convirtió en centro de reuniones para personas cultas e interesantes, escritores, artistas, académicos, personas cuya riqueza estaba en su intelecto y su creatividad más que en sus cuentas bancarias. Cada velada, cada cena, cada conversación, era una celebración de los valores que papá me había enseñado y que finalmente podía vivir plenamente gracias a su sabiduría póstuma. La venganza había sido solo el principio, la vida real comenzaba ahora. Suscríbete para descubrir cómo el poder verdadero transforma no solo a quien lo recibe, sino a toda la sociedad que lo rodea. 2 años después de la boda que cambió nuestros destinos para siempre, recibí una carta que no esperaba y que me obligó a reflexionar sobre el verdadero significado de la justicia que había ejecutado con tanta precisión. La letra era temblorosa, obviamente escrita por alguien que luchaba contra emociones abrumadoras, y el papel barato contrastaba dramáticamente con la papelería elegante a la que me había acostumbrado en mi nueva vida. Teresa, comenzaba la misiva, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó entre nosotras, pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que papá trató de enseñarme durante toda su vida. Las palabras que siguieron revelaban una transformación que jamás había creído posible en mi hermana. Lucía había comenzado a trabajar como voluntaria en un hogar para ancianos abandonados, dedicando sus tardes libres a cuidar personas que, como ella,
Habían perdido todo y necesitaban desesperadamente que alguien las tratara con dignidad básica. Cada día veo en sus ojos el mismo dolor que debo haber causado en los tuyos, escribía con una honestidad brutal que me sorprendió. Y cada día entiendo mejor por qué papá eligió proteger los valores familiares de la única manera que sabía hacerlo. La carta no pedía perdón ni clemencia financiera, simplemente documentaba una evolución espiritual que había nacido del sufrimiento más profundo. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias sino en la capacidad de dormir en paz sabiendo que no has traicionado a quienes más deberían importarte, concluía. Llegué tarde a esta lección, pero al menos llegué. La decisión de visitarla no fue fácil, pero algo en esa carta había tocado una fibra que creía completamente muerta después de años de resentimiento justificado. La encontré en el Hogar San Rafael, en las afueras de Sevilla, un edificio modesto pero limpio donde ancianos sin familia pasaban sus últimos años con la dignidad que les permitían los recursos limitados de la institución. Lucía estaba en el jardín, ayudando a un señor mayor a caminar entre los rosales, y por un momento no la reconocí. Su belleza había adquirido una calidad diferente, menos deslumbrante pero más profunda, como si el sufrimiento hubiera pulido su alma hasta revelar algo genuino que había estado enterrado bajo décadas de vanidad superficial. Cuando me vio llegar, no mostró sorpresa ni esperanza exagerada, simplemente terminó de acomodar al anciano en un banco soleado y se acercó a mí con pasos que hablaban de una serenidad que jamás había visto en ella. No esperaba que vinieras, me dijo con voz suave, pero me alegra que lo hayas hecho. Hay cosas que necesitaba decirte en persona, cosas que no se pueden escribir en una carta. Caminamos en silencio por los senderos del jardín, dos mujeres que habían compartido 4 décadas de historia común y que ahora se reencontraban desde orillas opuestas de una experiencia que las había transformado completamente a ambas. No había dramatismo en el momento, no había lágrimas ni abrazos cinematográficos, solo dos hermanas que finalmente podían mirarse sin las máscaras que habían usado durante tanto tiempo para esconder sus verdaderos rostros. Papá tenía razón, me dijo finalmente, sentándonos en un banco desde donde podíamos ver a los ancianos jugando dominó en la terraza sombreada. Yo había perdido completamente la noción de lo que realmente importa en la vida. Me obsesioné tanto con aparentar que tenía valor que olvidé cultivar valor real. Sus palabras tenían el peso de la experiencia vivida, no la ligereza de las disculpas superficiales que había esperado escuchar. Durante estos 2 años he tenido tiempo de pensar en cada decisión que tomé, cada momento en que elegí la ambición sobre el amor, la apariencia sobre la sustancia. Y lo más doloroso no es haber perdido la herencia, Teresa. Lo más doloroso es entender que perdí a mi hermana por cosas que al final no valían absolutamente nada. La conversación se extendió durante horas, explorando no solo el pasado sino también las lecciones que habíamos aprendido de maneras tan diferentes. Lucía me contó sobre las noches de insomnio en su apartamento pequeño, cuando la soledad le había enseñado el verdadero valor de los vínculos humanos genuinos. Me habló de los ancianos que cuidaba, personas que habían sido abandonadas por hijos ambiciosos que se parecían demasiado a lo que ella había sido antes de su caída. Veo mi antigua personalidad reflejada en sus familiares, me dijo con una sonrisa triste, y entiendo exactamente cómo se sienten estos abuelos cuando sus propios hijos los tratan como estorbos inconvenientes. La transformación era real, palpable, imposible de fingir después de 2 años de consecuencias implacables. No te pido que me perdones, agregó con voz firme, porque sé que algunas heridas son demasiado profundas para eso. Solo quería que supieras que la lección finalmente llegó a destino, aunque haya costado todo lo que creía valioso. La revelación más impactante llegó cuando me mostró un cuaderno lleno de cartas que nunca había enviado, escritas durante los meses más oscuros después de su caída social. Páginas y páginas de autoanálisis brutal, de reconocimiento de cada momento en que había elegido mal, de comprensión tardía pero genuina de los valores que papá había tratado de inculcarle durante toda su vida. Escribir estas cartas fue mi manera de hacer las paces conmigo misma, me explicó mientras hojeábamos juntas esos documentos de transformación personal. No podía cambiar lo que había hecho, pero podía al menos entender por qué lo había hecho y asegurarme de no volver a repetir esos errores jamás. Una de las cartas estaba dirigida a papá, pidiéndole perdón por haber traicionado todo lo que él representaba. Otra era para Marcelo, reconociendo que él había tomado la decisión correcta al alejarse de alguien que había demostrado ser fundamentalmente deshonesta. Pero la más larga era para mí, una exploración exhaustiva de cada momento en que me había lastimado, cada decisión que había priorizado su imagen sobre nuestra relación, cada oportunidad perdida de demostrar que valoraba nuestra conexión fraternal. Leerla ahora, con tu presencia real frente a mí, me dijo con ojos que brillaban con lágrimas contenidas, me hace entender que algunas lecciones llegan exactamente cuando tienen que llegar, ni antes ni después. La mujer que tenía frente a mí ya no era la hermana que me había traicionado, era alguien completamente nuevo, forjado en el fuego de las consecuencias y templado por la humildad genuina que solo puede nacer del sufrimiento autoinfligido. El momento de mayor impacto emocional llegó cuando uno de los ancianos se acercó a nosotras con pasos vacilantes,
claramente confundiendo a Lucía con alguien de su pasado. María, le dijo con voz quebrada, pensé que nunca más vendría a visitarme. En lugar de corregirlo, Lucía se levantó gentilmente y lo acompañó hasta su habitación, hablándole con la ternura que se reserva para los seres más vulnerables. Lo ayudó a acomodarse en su cama, le alisó las mantas y le prometió que vendría a verlo mañana, manteniendo la ficción reconfortante que el anciano necesitaba para sentirse menos solo. Cuando regresó conmigo, sus ojos estaban húmedos pero su expresión era serena. Don Antonio me confunde con su hija que no viene a verlo desde hace 5 años, me explicó. Al principio traté de corregirlo, pero me di cuenta de que era más cruel destruir su ilusión que mantenerla. Así que ahora soy María 3 tardes a la semana, y él tiene algo por lo que sonreír. Ese gesto, pequeño pero profundamente significativo, me mostró una dimensión de Lucía que jamás había sospechado que existiera. La mujer que había sido capaz de robar dinero a su padre moribundo ahora dedicaba sus tardes a dar amor gratuito a extraños abandonados. La vida tiene una manera extraña de enseñarnos lo que realmente importa, me dijo mientras observábamos el atardecer desde el jardín del hogar. Perdí todo lo que creía valioso y encontré todo lo que realmente vale la pena. Sus palabras resonaron en mi corazón con una fuerza que no había anticipado, removiendo emociones que había mantenido cuidadosamente enterradas bajo la satisfacción de la venganza cumplida. La decisión que tomé esa tarde cambió no solo el final de nuestra historia, sino también mi comprensión de lo que significa realmente honrar la memoria de alguien que amamos. Lucía, le dije mientras el sol se ocultaba tras los tejados de Sevilla, papá me enseñó que la justicia no se trata solo de castigar a quienes actúan mal, sino también de reconocer cuando alguien encuentra el camino de regreso al honor. Saqué de mi bolso un sobre que había preparado antes de venir, conteniendo documentos legales que había hecho preparar por don Miguel después de mucha reflexión. No puedo devolverte la herencia que perdiste por tus acciones, porque eso traicionaría la confianza que papá puso en mí. Pero sí puedo asegurarme de que tu transformación tenga los recursos necesarios para florecer completamente. Los documentos establecían un fideicomiso que financiaría sus estudios de trabajo social, le proporcionaría un salario digno para trabajar en hogares de ancianos, y le daría los medios para vivir con dignidad mientras dedicaba su vida a cuidar a los más vulnerables. La condición es simple, le expliqué mientras ella leía con ojos cada vez más húmedos. Tienes que prometer que dedicarás el resto de tu vida a demostrar que las lecciones que aprendiste no fueron en vano. Que usarás tu segunda oportunidad para honrar la memoria de papá de la manera que él siempre esperó que hicieras. El abrazo que compartimos ese atardecer no borró el pasado, pero creó la posibilidad de un futuro donde ambas pudiéramos cargar el legado familiar con honor renovado. Papá había orquestado su venganza para enseñar una lección, y la lección finalmente había sido aprendida por completo. Ahora podía permitir que su sabiduría se transformara en misericordia sin traicionar su memoria. Suscríbete para conocer el legado definitivo que marcará a las futuras generaciones de la familia Gómez. 5 años después de aquel día que partió nuestras vidas en antes y después, me senté en mi escritorio de caoba para redactar las líneas finales de esta historia que ahora trasciende nuestras experiencias personales para convertirse en una lección universal sobre el poder redentor de la justicia templada con misericordia. La mansión que había comprado como símbolo de mi triunfo se había transformado gradualmente en algo mucho más significativo, un centro de reunión para familias que luchaban con conflictos similares al nuestro, un lugar donde la sabiduría adquirida a través del dolor podía servir para sanar heridas ajenas antes de que se volvieran irreversibles. Lucía había cumplido cada promesa que me hizo aquella tarde en el Hogar San Rafael, graduándose como trabajadora social con honores y estableciendo su propia fundación para cuidar ancianos abandonados. Trabajábamos ahora como socias en varios proyectos benéficos, no como las hermanas íntimas que habíamos sido en la infancia, pero sí como 2 mujeres que habían aprendido a respetar los caminos diferentes que la vida había trazado para cada una. El dolor nos separó, me había dicho durante nuestra última conversación, pero la sabiduría que nació de ese dolor nos reunió en un nivel más profundo. Su transformación había sido tan completa que los periodistas sociales habían comenzado a escribir artículos sobre la filántropa penitente que encontró su verdadera vocación en el servicio a los demás. Pero yo sabía que su motivación no era la búsqueda de reconocimiento público sino la necesidad genuina de reparar el daño que había causado no solo a nuestra familia sino a su propia alma. La lección de papá había germinado hasta convertirse en un árbol que daba frutos para toda la comunidad. La carta que llegó una mañana de primavera me obligó a enfrentar la dimensión más profunda de lo que habíamos vivido como familia. Era de una mujer joven llamada Carmen Ruiz, quien había leído en los periódicos sobre nuestra historia y me escribía para contarme una situación casi idéntica que estaba viviendo con su hermana mayor. Señora Gómez, decía la carta con letra urgente, mi hermana me ha tratado exactamente como la suya la trató a usted. Me ha excluido de eventos familiares, ha manipulado la herencia de nuestros padres para beneficiarse ella sola, y ahora pretende que yo pague los gastos de su boda mientras ella me presenta como la prima pobre ante sus amigos ricos. Leí su historia en el periódico y necesito saber
¿Cómo puedo hacer justicia sin destruir completamente a mi familia? La carta me conmovió profundamente porque reconocí en cada línea el dolor que había llevado en silencio durante tantos años. La humillación sistemática que lentamente va erosionando la autoestima hasta convertir a la víctima en sombra de sí misma. Pero también reconocí la oportunidad de transformar mi experiencia en sabiduría útil para otras mujeres que se encontraban en la misma encrucijada emocional. Invité a Carmen a visitarme, y durante nuestra conversación entendí que la historia de los Gómez no había sido un evento aislado sino parte de un patrón más amplio que se repetía en familias de todas las clases sociales cuando la ambición desmedida se encontraba con la bondad ingenua. La justicia verdadera, le dije mientras tomábamos té en mi jardín, no se trata de venganza sino de crear condiciones para que las lecciones puedan ser aprendidas sin destruir irreversiblemente a quienes deben aprenderlas. El proyecto que nació de esa conversación se convirtió en el legado más importante de toda mi transformación personal. Junto con Lucía, establecimos un centro de mediación familiar especializado en conflictos de herencia y dinero, donde parejas de hermanos en situaciones similares a la nuestra podían encontrar alternativas a la destrucción mutua que habíamos experimentado. Centro de Reconciliación Don Ernesto Gómez, lo llamamos, honrando la memoria del hombre cuya sabiduría póstuma había salvado no solo nuestra relación sino también nuestras almas individuales. El centro ofrecía servicios legales, terapia familiar, mediación profesional y algo único en España: la posibilidad de que hermanos que habían vivido experiencias similares a la nuestra compartieran sus historias como ejemplo de que era posible encontrar caminos hacia la reconciliación sin sacrificar la justicia. Lucía se especializó en trabajar con los agresores familiares, aquellos hermanos que habían causado daño y necesitaban entender las consecuencias de sus acciones antes de que fuera demasiado tarde. Yo me enfoqué en empoderar a las víctimas, ayudándolas a reconocer su valor propio y a exigir el respeto que merecían sin recurrir necesariamente a la venganza total. Lo que aprendimos, explicaba Lucía durante nuestras conferencias conjuntas, es que el dolor puede ser el mejor maestro si estamos dispuestos a escuchar sus lecciones en lugar de simplemente buscar maneras de infligirlo a otros. Nuestras historias personales se habían convertido en herramientas de sanación para docenas de familias que encontraron maneras de resolver sus conflictos sin llegar a los extremos de destrucción que nosotras habíamos experimentado. La visita que más me impactó en todo ese proceso fue la de Marcelo Torres, quien apareció en mi oficina una tarde sin anunciarse, 5 años después de haber abandonado a Lucía en el altar de la humillación pública. El tiempo había sido generoso con él, agregando algunas canas distinguidas a sus sienes pero manteniendo esa elegancia natural que caracteriza a los hombres nacidos en la abundancia. Señora Gómez, me dijo con una formalidad que contrastaba con la emoción visible en sus ojos, vengo a pedirle algo que no tengo derecho a pedir, pero que mi conciencia ya no me permite posponer más tiempo. Durante la conversación que siguió, me reveló algo que cambió completamente mi percepción de los eventos que habíamos vivido. Él había estado enamorado de Lucía de manera genuina. Pero su decisión de abandonarla no había sido solo por el escándalo financiero sino por el reconocimiento doloroso de que ella nunca había sido realmente honesta con él sobre nada fundamental. Durante nuestro noviazgo, me confesó, siempre sentí que había algo artificial en nuestra relación, como si ella estuviera representando un papel en lugar de simplemente ser ella misma. El día de la boda, cuando usted reveló la verdad, no solo descubrí sus robos, descubrí que la mujer de quien me había enamorado en realidad no existía. Sus palabras me ayudaron a entender que las víctimas de la traición de Lucía habíamos sido más numerosas de lo que había imaginado. He seguido el trabajo que ella hace ahora en los hogares de ancianos, continuó, y puedo ver que finalmente se ha convertido en la mujer auténtica que yo creí que era desde el principio. Por eso vengo a preguntarle, ¿cree usted que sería apropiado que yo intentara una conversación con ella? No para reanudar ninguna relación romántica, sino para cerrar ese capítulo con la honestidad que nunca tuvimos la primera vez. La conversación entre Marcelo y Lucía, que facilité después de consultar con ella durante varias sesiones de preparación emocional, fue el momento más sanador de todo el proceso de reconciliación familiar. Se encontraron en los jardines de mi casa, el mismo lugar donde yo había leído el testamento que había destruido sus planes de vida juntos, pero ahora el espacio estaba cargado con una energía completamente diferente. Vi desde la ventana de mi estudio cómo hablaban durante horas, sentados en el mismo banco donde Lucía me había ofrecido sus disculpas tardías pero genuinas años atrás. No pude escuchar sus palabras, pero pude observar la evolución de sus posturas corporales, de la rigidez inicial a la relajación gradual, de la distancia prudente a la cercanía cómoda de dos personas que finalmente podían mirarse sin máscaras ni resentimientos. Cuando terminaron, ambos lloraban, pero no eran lágrimas de dolor sino de liberación, de dos personas que finalmente podían cerrar un capítulo doloroso con la comprensión mutua que había estado ausente durante su primera relación. No volveremos a estar juntos románticamente, me explicó Lucía esa noche, pero hemos hecho las paces con lo que fuimos y con lo que podríamos haber sido si hubiéramos sido más honestos desde el principio. Marcelo se había convertido en uno de los patrocinadores principales del centro de mediación,
y ocasionalmente venía a las conferencias donde Lucía y yo compartíamos nuestra historia, no como el hombre que había sido herido por nuestro drama familiar, sino como alguien que había encontrado sabiduría en esa experiencia y quería ayudar a otras parejas a evitar los errores que él y Lucía habían cometido por falta de comunicación auténtica. La tarde en que cerré mi diario personal, después de 5 años de documentar cada paso de nuestra transformación familiar, me senté en el mismo lugar donde había abierto el testamento de papá aquella noche que cambió nuestros destinos para siempre. El cajón secreto ahora guardaba otros documentos, cartas de agradecimiento de familias que habían encontrado reconciliación a través de nuestro centro, fotografías de eventos benéficos donde Lucía y yo trabajábamos juntas como socias respetables, artículos de periódicos que documentaban el impacto positivo que nuestras experiencias habían tenido en la comunidad sevillana. Papá, le dije en voz alta a su retrato, tu plan funcionó mejor de lo que cualquiera de nosotras pudo haber imaginado. No solo nos enseñaste sobre la justicia, nos enseñaste que la justicia verdadera siempre incluye la posibilidad de redención para quienes están dispuestos a cambiar realmente. El testamento que había leído aquella noche lejana no había sido solo un documento legal, había sido una profecía que se había cumplido en formas que trascendían las intenciones originales de su autor. La herencia que había recibido no era solo dinero y propiedades, era la responsabilidad de usar ese poder para crear un mundo donde la traición pudiera transformarse en sabiduría, donde el dolor pudiera convertirse en sanación, donde las familias rotas pudieran encontrar nuevas formas de estar unidas sin sacrificar la dignidad de ninguno de sus miembros. Lucía tocó a la puerta de mi estudio esa tarde, trayendo té y galletas como había hecho nuestra madre décadas atrás, y nos sentamos juntas a planear los proyectos del próximo año. Éramos diferentes de las hermanas que habíamos sido, pero éramos mejores, más sabias, más compasivas, más conscientes del valor real de los vínculos familiares que trascienden el dinero y las apariencias superficiales. La venganza de papá se había completado, pero su legado apenas comenzaba a florecer en formas que multiplicarían su sabiduría por generaciones futuras. La sangre enseñó lo que el oro nunca pudo.